Hola, muy buenas a todos. Yo soy Diego Iván García Zarza, soy un alumno de TecMilenio. Para esto va a ser el ejercicio 10, es parte del ejercicio 10 por la maestra María Guadalupe 40 Rojas. Lo que voy a hablar es de la Guerra Fría. La Guerra Fría comprende de los años 1947 a 1991, que fue cuando se separó la URSS. Ok, en la Guerra Fría pasaron cosas muy importantes que afectaron mucho en lo que es el día, cómo se está basado el sistema del día de hoy, tanto económico, tecnológico, político, etcétera. Ok, para empezar, estas dos potencias cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos, en la conferencia de Potsdam, y se vieron diferencias entre ellos, donde uno proponía el comunismo y el otro proponía el capitalismo. Es por eso donde viene el derechismo y el izquierdismo. Es por eso donde vienen esos términos. Em, Cuando llegó Harry Truman hizo un grave error. Bueno, a mi parecer hizo un grave error en propagar la paranoia del comunismo en Estados Unidos. Vaya. Eh, por eso mismo lo hizo a través de distintas estrategias. Una de ellas fue el Plan Marshall, que para ganarse la confianza de los países europeos hizo un plan para que con fondos económicos y sociales pudieran reconstruir algunas ciudades que fueron destruidas por la Segunda Guerra Mundial y pudieran ayudar a los países europeos a recuperarse y estabilizar su economía. Eso fue una estrategia demasiado inteligente de Estados Unidos para ganarse la confianza de los países europeos, y esto hizo que estos países se unieran al capitalismo. El capitalismo consiste básicamente en que sea un sistema democrático y que sea básicamente riqueza, se basa en generar riqueza, y no puede existir si no hay pobres. ¿A qué me refiero? Si no hay ningún pobre, no sirve para nada el sistema capital. ¿Por qué? Porque siempre el sistema capitalismo se va a aprovechar de los pobres, quieras o no. Es por eso que no se va a erradicar la pobreza jamás si seguimos en el sistema económico capitalista. Y también por su otro lado está el comunismo, que lo que propone es una supremacía, una dictadura bastante fuerte, además de que tiene ayuda mutua. ¿A qué me refiero con ayuda mutua? Todos tienen exactamente lo mismo, sin importar qué, y eso es todo. Básicamente el comunismo es todos por igual, todos ayudan, pero es una supremacía. Ese sí puede existir, ese no hay pobres, por así decirlo, porque todos tienen lo mismo. Sin embargo, en otros países con más riquezas, gracias al sistema capital, se nota bastante la pobreza. Pero en su sistema en sí no hay pobres, existen todos por igual. Los únicos que tendrían más riquezas serían los que están hasta arriba en el gobierno. Ok, ya vieron el problema de la pobreza. Ok, esa es una. En sí es la Guerra Fría. Fue un conflicto bastante discreto entre muchas comillas, ya que todo el mundo sabía que estos países estaban compitiendo para ver quién tenía la supremacía mundial en armas, tecnología, social y política. Cada uno tiene su propio sistema, cada uno lo propaga. El comunismo se vio más allá en Asia, donde estaba la Unión Soviética y todas esas cosas. El capitalismo se dio más de este lado, donde Estados Unidos tenía más ventaja para propagar sus mensajes de paranoia del comunismo. No es por nada que hicieron sus propios grupos para expulsar demasiados personas que sentían que no eran espías. En muchas ocasiones no eran, pero en otras sí eran espías comunistas, y expulsarlos del país y sacarles información. Ese es otro. Eh, en sí, nunca se dijeron que estaban peleando abiertamente, pero obviamente era exagerado. Además de que hubo una amenaza nuclear, tanto de los dos países, no es como te lo cuentan, que es que a la Unión Soviética tenía misiles nucleares, no, también Estados Unidos, y también los dos querían hacer lo mismo.
y se estaban atacando a ver quién tenía el mayor poder armamentístico. Eso fue, como por así decirlo, la primera fase de esta Guerra Fría, a ver quién tenía el mayor poder armamentístico. Tanto fue la amenaza que en todos los países se creó una paranoia del fin del mundo por esa amenaza nuclear. Entonces, esos dos países, para no verse afectados, hicieron un tratado que es un tratado de la adquisición de armas nucleares. Y en el transcurso se culparon a Cuba. Sí, por eso Cuba no es capitalista, porque la Unión Soviética ayudó a Cuba y lo único que quería hacer Estados Unidos era aprovecharse de Cuba, pero eso ya es otra historia. En fin, esa fue la primera fase. Ya cuando ya se terminó todo en esos tratados para que ambos tuvieran ciertas armas nucleares, cierta potencia y cierto número. Eso es todo. En otras cosas es que también se veía quién tenía el mayor poder tecnológico. Eso fue por la famosa carrera espacial. El que llegara primero básicamente es como el que tuviera más tecnología y más desarrollo en ese caso. La Unión Soviética inició fuerte, pero ganó Estados Unidos. Aquí hay una diferencia que no se sabe si llegaron realmente a la luna, pero eso ya es otro caso. Ganó Estados Unidos. Y la otra fue el territorial, a ver quién tenía más territorio. Estados Unidos inició esto con el Plan Marshall. Y básicamente lo que trata Estados Unidos es que todos se unan al capitalismo, cosa que sí logró en gran parte. Pero también ambos sufrieron, por así decirlo, dos grandes derrotas. Estados Unidos en Vietnam perdió porque querían a fuerzas tener el capitalismo, querían a fuerzas tener ese poder y a fuerzas tener esa ayuda. Y perdió ahí en Vietnam. Y la Unión Soviética perdió en Afganistán, ya que cuando lo invadió hizo que todos los países lo vieran mal. Otra cosa, y básicamente son las dos grandes, pero también hubieron otros conflictos bastante grandes. Por ejemplo, las Coreas están separadas. Bueno, por eso existen dos Coreas, una capitalista y otra comunista. Básicamente el norte es comunista y el sur es capitalista, por esos conflictos que hubieron en la Guerra Fría. Y Alemania pues se hizo el famosísimo muro de Berlín, dividiendo a Alemania en dos, comunista y capitalista. Viendo que este conflicto no iba para nada, la Unión Soviética se separó. Y ahí fue cuando terminó todo. En 1991 convirtiendo en Estados Unidos la superpotencia número 1, que al final tuvo más competencia, que ya fue China, pero eso ya fue después. En otras palabras, podríamos decir que la Guerra Fría propició a que Estados Unidos estuvieran en la cima, pero a la vez nos hizo dar cuenta de lo que estaba hecho capaz de Estados Unidos para ganar esto. El capitalismo es... Bueno, ninguno de los dos sistemas económicos sirven, sinceramente. Ni tanto político sí sirve el sistema liberal de capitalista, pero nada más. Hasta ahí. Así que, ¿cuál es mi conclusión? La Guerra Fría es más importante de lo que se ve o de lo que se dice. La Guerra Fría es extremadamente importante y es mejor conocer todas las versiones, ya que ninguna de las dos ganó. Ahí cabe mencionar que cuando crearon la ONU, usaron la ONU para denunciarse entre ellos. Solamente fue un arma de doble filo. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.